Antes de nada, quería avisaros de que estoy ofreciendo sesiones de coaching. Tengo un título universitario en coaching por la UNIR. Si os interesa, solo tenéis que contactarme por Instagram. El link está en la descripción. Y también quería avisar de que ya está a la venta desde hace unos meses mi libro Vivir la superdotación. El link también está en la descripción y podéis encontrarlo en Amazon tanto en la versión electrónica como en papel. Ahora sí, vamos con el vídeo. Muy buenas una vez más a Polymatic. En esta ocasión venimos con una nueva reseña de esta novela Papillon de Henri Charrier, también llamado Papillon porque era el mote que le daban. Papillon es mariposa en francés porque tenía un tatuaje de una mariposa aquí en el pecho. Entonces, esta novela se publicó en el 69, pero habla de los años 30, es una novela semi-autobiográfica, podríamos decir, sobre el propio Henri Charrier, que nos narra la historia de cómo lo condenaron a cadena perpetua en Francia. Está ambientada en los años 30, o sea, se escribió unos 30 años después de todo lo que narra la historia. Y es una novela realmente entretenida, casi que la podríamos considerar una novela de aventuras, ¿no? Como podéis ver es bastante gruesa, pero se hace muy amena. Porque una cosa que valoro mucho de esta novela y del autor es que solo te dice cosas relevantes. O sea, no es una novela que te vaya a aburrir. Son casi 700 páginas, pero no aburre en ningún momento. Es una novela muy amena, muy trepidante, realmente. Sí que hay momentos un poco más tranquilos, pero siguen siendo intensos, siguen siendo un poco angustiosos a veces, ¿no? Para decir un poco de qué va de cómo Papillon trata de fugarse de cada nueva cárcel en la que lo meten, ¿vale? Es una novela muy de vaivenes, muy de altibajos, muy de ahora hago esto, luego me escapo, me vuelven a atrapar, me vuelvo a escapar, me atrapan y así constantemente, ¿no? Solo ya al final se relaja un poco la cosa, pero bueno, hasta la última página hay tensión porque siempre, bueno, es un prófugo, ¿no? Entonces siempre está un poco, siempre lo están persiguiendo un poco. Pero en todo momento están pasando cosas, hay tensión, hay dramatismo, hay acción, hay aventura, hay reflexiones. Entonces es un novelón, es una novela muy recomendada. Y bueno, vamos a proceder con el análisis por partes. Ya sabéis que le voy a dar una puntuación a cada parte, dándole un extra, un plus a la trama, porque para mí es lo más importante de una novela, que la trama esté bien, que funcione, que sea entretenida. Y luego pues haré una media, de acuerdo a todas las puntuaciones de cada parte. Vamos a empezar pues con la forma, con los elementos formales de la novela. Podemos empezar con el estilo. El estilo no es especialmente literario, pero es correcto. Es un estilo que no es especialmente poético, pero es muy correcto. Está muy bien escrita la novela, no hay ningún tipo de queja. Y aunque Charrier no se dedicase a la escritura, vamos a decir, realmente escribe muy bien, todo es muy claro, muy diáfano, es una prosa muy, digamos, muy ágil y por tanto, pues sí, está muy bien escrito. Realmente no es un estilo muy creativo, no es un estilo súper literario, pero satisface con creces las exigencias de una novela. O sea, no, en ningún momento piensas, esta persona debería haber estudiado más sobre cómo escribir o algo así. No, en absoluto. Por eso le vamos a dar un 8. Le vamos a dar un 8. Me lo apunto aquí, que luego se me olvida. Vale, un 8 al estilo. Claridad, un 10. En todo momento es clara la novela. No hay esas frases rebuscadas o expresadas de una manera extraña que no sabes muy bien qué quiere decir. La claridad es total también, eso también se agradece. En definitiva es una prosa ágil, clara, amena, ¿sabes? Que no interfiere en el contenido. Digamos que es una novela para que te sumerjas totalmente en el contenido y eso es lo que tiene el protagonismo totalmente, ¿no? El contenido de la obra. Belleza del estilo, bueno, ya digo que no es especialmente literario, poético, no ofrece una nueva forma de escribir como otros autores, ¿no? Pero, bueno, no está nada mal. Le voy a poner también un 8 en la belleza porque es una prosa elegante, ¿sabes? Es una prosa elegante, correcta. Entonces, tampoco ahí vamos a meter mucha crítica.
Estructura de cómo está organizada la novela. Bueno, como es una novela autobiográfica o semi-autobiográfica, pues la estructura la determina la propia vida del autor, ¿no? Entonces ahí no es algo que el autor haya tenido que crear, ¿no? No es como una novela de ficción en la que el autor tiene que hacer un mayor trabajo de estructuración de la novela, ¿no? Porque eres tú quien va a crear 100% esa historia. En cambio, una historia pues más biográfica o semi-autobiográfica son los propios hechos los que se ordenan por sí mismos. Tú sí que es verdad que tienes que hacer una cierta selección, ¿no? Porque no vas a poner tampoco cosas que no tengan ninguna relevancia. Y Shagir, como decía al principio, lo hace perfectamente. En ningún momento te aburre, en ningún momento piensas esto no sé para qué me lo dices porque no tiene ninguna relevancia. Al contrario, todo está muy bien seleccionado, los hechos que él expone en la novela, así que le ponemos un 10 también en la estructura. Porque no peca de esto de sobredetallar, ¿no? Que a lo mejor podría ser la tentación de un autor que escribe una biografía, una autobiografía, ¿no? Podría caer un poco en la soberbia o en el egocentrismo de querer detallar muchas cosas de la vida personal que realmente no son interesantes o relevantes para la mayoría de los lectores, ¿no? Shagir no cae en eso. Te demuestra lo que es importante, lo que es relevante y en ningún momento te pone relleno o paja, ¿no? Como se dice aquí en España. No te pone cosas que no tengan sustancia. Entonces, eso también es un ejercicio de respeto para con el lector, ¿no? Decir, bueno, voy a hablar de mí, pero voy a hacer una selección de lo relevante, de lo que le puede interesar al lector. Vamos ya con el contenido. Personajes. Bueno, los personajes nuevamente no son creados, sino que son pues de la vida real. Pero bueno, sí que es verdad que se encontró con personas bastante interesantes y las relaciones que establecía con las personas Shagir es bastante peculiar, ¿no? Se ve que tenía un gran carisma Shagir o Papillon y por tanto se ganaba un poco a las personas, ¿no? Sí que es verdad que podía tener ciertas enemistades y en esa época las enemistades se pagaban con la vida, cuando iban escalando a mayores se pagaban con la vida. Lo vais a ver en la novela si la leéis, que hay varios asesinatos y muertes, cosa que es impactante a día de hoy, ¿no? Porque en los años 30 del siglo pasado la gente parecía tener estos códigos de honor, de virilidad, ¿no? De hombría, que los llevaban a cometer asesinatos directamente y estaba como aceptado en la sociedad, ¿no? O sea, no era una cosa brutal como ahora un asesinato. Ahora, que tú mates a una persona porque has tenido una discusión muy fuerte o cosas así, pues se ha visto como una barbaridad. A ver, sí que es verdad que aquí pues hay delataciones, unos se delatan a otros, se traicionan y tal, pero bueno, en los días de hoy que eso justifique un asesinato ya es un poco cuestionable, ¿no? En esa época pues no. Ves que los guardias, por ejemplo, dicen, bueno, sí, era lo que tenías que hacer. Hasta los guardias entienden esos asesinatos. Entonces, bueno, también es una novela que a nivel de contenido, a nivel de lo que puedes aprender sobre la época, pues es muy interesante, ¿no? Porque te está hablando un poco de la Francia de los años 30. Es verdad que él, Shagir, lo mandan a las Islas de la Trinidad, que son unas islas que están en Sudamérica, al norte de Venezuela, al norte de Venezuela y Colombia, ¿no? Y bueno, también te explica un poco pues ese mundo. O sea, es muy interesante la novela, ¿no? A nivel histórico también, porque bueno, también te explica un poco cómo era la Guyana francesa, que es ahí donde lo envían para la cadena perpetua. Ya digo que tiene sucesivas escapatorias y lo vuelven a atrapar y tal. Entonces también está un poco en el Amazonas, en la selva colombiana, venezolana. Viaja por las islas también. Es bastante interesante a nivel histórico también, ¿no? Personajes, ¿qué le podemos poner? Bueno, es que no hay fallos, es que claro, una novela autobiográfica que no le puedes achacar nada a los personajes, ¿no? Porque no nacen de la imaginación del autor, es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, le ponemos un 10 también, porque, a ver, las personas que había en ese momento, la verdad es que muchas eran interesantes, ¿no? Además, es como otra época, se nota que estamos en otra época en la que, digamos que las normas sociales y demás no se tomaban tan al pie de la letra, había como más honestidad entre las personas, había más riesgos por el otro, también supongo que es por el ambiente carcelario, ¿no? Que se crea una solidaridad especial entre presos.
pero sí que ves que la gente tenía como unos valores más elevados, ¿no? O sea, arriesgaban a sí mismos por ayudar al otro, ¿no? Entonces, es bastante peculiar también esa diferencia en cuanto a los valores que había, ¿no? Porque por una parte era más brutal todo, pero por otra también era más romántico, más idealista. Cuando lo comparas con el momento actual, te das cuenta de que ahora la sociedad es mucho más fría y racional que entonces. No llegamos a los extremos de esa brutalidad, tampoco a nivel institucional, porque también cuando te cuenta ciertos castigos y demás, dices, es que esto es inhumano, directamente es brutal, pero tampoco hay unos valores tan elevados, tan románticos, tan de el honor o la amistad. Tampoco lo vemos tanto en esta época, ¿no? Entonces, todo era como más extremo a nivel emocional en esa época, mientras que ahora todo parece ser más racional, más de... el funcionariado parece ser menos corrupto, yo no conozco tanto, tan en profundidad el funcionariado, creo que existe esa palabra, de las cárceles. Yo he oído historias de gente que he conocido que ha estado en la cárcel y me ha hablado de que también hay corrupción, pero en esa época no era tanto corrupción, era voy a ayudarte un poco, ¿no? O sea, me das un poco de dinero y yo te voy a dar tal, ¿no? O sea, que había un poco eso. Las normas y tal no se tomaban tan al pie de la letra como ahora, ¿no? Que ahora la gente como que cada vez sigue más las normas de una manera más rígida, ¿no? No sé si esto os habéis dado cuenta. Al menos en España. Yo me acuerdo cuando era niño y era muy distinto. O sea, la gente no era tan obediente con las normas. Ahora parece que las normas es lo primero y todo el mundo se ha vuelto muy recto, muy organizado. Para unas cosas eso es bueno, pero para otras dices, bueno, también, también hay que tener un poco de personalidad, creo yo, ¿no? Un poco de individualidad. O sea, las normas está bien seguirlas cuando tienen un sentido, ¿no? O sea, cuando concuerdan con tus valores y para ti tienen un objetivo bueno, ¿no? Es que ahora parece que la norma está por encima de todo, de mis valores, de lo que yo pienso, etcétera. Pero bueno, ya me estoy yendo un poco del libro. Argumento, pues excelente. Es un argumento que también, pues dices, bueno, es que es muy interesante. O sea, es una vida muy interesante la que tuvo Shahir, ¿no? Al menos esos años que se expresan en esta novela son muy interesantes. O sea, ya desde el primer momento del juicio, ya empieza con el juicio, ¿no? En el que lo condenan a cadena perpetua, cómo lo envían a una cárcel en Francia aún, en la que las condiciones son nefastas, se revela, bueno, lo castigan, luego ya lo envían a la Trinidad, en el barco de viaje hasta allí ya también pasan cosas, todo el rato están pasando cosas interesantes, o sea, es una novela que no te aburre en ningún momento, ¿no? Entonces el argumento, un 10 el argumento. Con el argumento me refiero a la idea general, Ya digo, quizá no tiene tanto mérito como una novela de ficción, en la que evidentemente pues es todo creado. No tiene tanto mérito creativo, eso es verdad, ¿no? O sea, estas puntuaciones que os estoy poniendo son de acuerdo al género. Eso siempre lo dejo claro en mis reseñas. Yo puntúo de acuerdo al género, que es lo que me parece justo y apropiado, ¿no? No vas a valorarlo de acuerdo a otro género. Pero claro, yo no sé hasta qué punto tiene sentido comparar géneros, también esa es otra, ¿no? Pero sí que a mí personalmente me parece que tiene más mérito la ficción que la no ficción. Pero bueno, dentro de este género, pues es un 10 en cuanto al argumento. La trama, igual, otro 10, ¿por qué? Como decía antes, Shahriar selecciona solo los momentos relevantes, no hay momentos de relleno, y todo tiene un ritmo muy ágil. Tiene un ritmo muy ágil, ya digo, 700 páginas que no se te hacen pesadas. Por último, el ritmo, que es el último componente que quería analizar, otro 10, al final va a salir una nota bien alta. Va a salir una nota bien alta, pero ya digo, dentro del ámbito de la autobiografía o semi-autobiografía, yo no sé hasta qué punto todo es verídico, pues es una novela sobresaliente en ese género. Sobresaliente, aunque no tenga tanto mérito como la ficción, en mi opinión, pues en ese ámbito es un 10, ¿no? Cosas que le podemos criticar un poco, bueno, hay momentos que ya se te hace ya desesperante por este intento continuo de escapar y que lo vuelven a atrapar y vuelve a intentarlo, lo vuelven a atrapar, ¿no? Se te hace al final ya desesperante porque dices, ya te da angustia, ¿no? Dices, joder, pero escápate ya del todo, definitivamente, ¿no?
Y a veces lo atrapan porque hace estupideces, ¿no? También dices, pero a ver, tiene un poco más de picardía, ¿no? A ver, es un tipo muy pícaro, ¿eh? Eso no se le puede negar en absoluto, porque todas las formas en las que él planea escapar son muy ingeniosas. Sí que es verdad que se apoya en otros presos o en gente de fuera de la cárcel que también los ayuda, o en el personal, etcétera. Pero es muy ingenioso, ¿no? O sea, es una persona realmente ingeniosa. Y sobre todo un amante acérrimo de la libertad. Por más veces que lo apresan, él, el mismo día en que lo ponen en una nueva prisión, él ya está planeando cómo escapar. Muchos otros presos temen unirse a sus planes de fuga, ¿no? Porque dicen, bueno, me pueden disparar, me pueden matar, si me vuelven a atrapar va a ser peor, pero él lo tiene muy claro, Xavier, ¿no? Él dice, yo no estoy hecho para ser preso, para ser un preso, yo voy a luchar por mi libertad hasta el final, me da igual si me matan, ¿no? Entonces él desde el primer momento ya pone el pie en la cárcel y ya está hablando con los demás para decir, ¿alguien se quiere fugar? Entonces en ese sentido, pues es un canto a la libertad esta novela, ¿no? Es un canto a la libertad a luchar hasta el final por tus objetivos, por tus valores, por tu dignidad también, ¿no? Porque al final es todo por dignidad, es porque, bueno, a mí me han condenado por un crimen que no ha sido mío, él siempre negó que hubiese matado a la persona por la que la condenan a cadena perpetua, y dice, yo no merezco esto, no es mi sentencia, no es mi condena, no lo acepto y voy a intentar fugarme hasta el final, así me arriesgue 1000 veces. De hecho, toma unos riesgos a veces que dices, no has muerto de milagro, ¿no? Entonces, bueno, es una gran novela, tiene muchas reflexiones interesantes, ya digo, es un canto a la libertad. Yo que soy un amante de la libertad también lo entiendo perfectamente lo que él hacía. Yo creo que lo hubiese hecho igual. O sea, también hubiese arriesgado mi vida cada vez para escapar sin ningún problema, porque antes que estar ahí preso, pues eso ya es estar muerto, ¿no? Estar preso. Y es una novela muy del ser humano, ¿no? Porque al final en las cárceles yo creo que sale lo mejor y lo peor del ser humano, ¿no? Esa solidaridad extrema, ese sacrificarse incluso por el compañero, pero también lo peor, ¿no? También, pues, el típico soplón, traidores, gente que planifica a veces unas escapatorias, unas fugas, que dices, bueno, no sé hasta qué punto ese método... Pero bueno, no quiero tampoco desvelar cosas. Es que me estoy acordando de una escena ahora especialmente brutal. En cuanto a Papilón como tal, le coges cariño al personaje, a la persona realmente, porque como es autobiográfica, pues a la persona, ¿no? Le coges un cariño especial, ¿no? Porque, a ver, sí que es verdad que era un tipo con unos valores especiales, ¿no? O por lo menos se lo tomaba más en serio que los demás. Estos valores del honor, del respeto, del compañerismo, se lo tomaba con especial ardor, y eso se ve en todos los compañeros y la gente a su alrededor, ¿no? Y no solo eso, sino el arrojo que tiene él, ¿no? Lo admiran mucho los demás. Sí que es verdad que a veces se te hace ya un poco pesado, al menos a mí se me hace ya un poco que dices, a ver, tiene esos valores, pero luego también es un poco incendiario a veces el tipo, ¿no? Pero bueno, le coges un cariño especial, ¿no? Y a los personajes secundarios también, ¿no? Hay personajes muy entrañables en cuanto a los presos, no presos. Es bastante curiosa novela, ya digo, a nivel histórico también, a nivel psicológico, a nivel de valores. Hay mucha aventura también por la selva, pasan cosas bastante curiosas en la selva. Así que nada, muy recomendado. Si os gustan las novelas de aventuras y de vidas duras, porque esto desde luego que era una vida dura, trepidante, llena de acción, de asesinatos, de fuga, de honor y tal, pues os va a encantar esta novela. Así que nada. Me falta la puntuación. Vamos a hacer cálculos. Vale, pues queda un 9,5. Un 9,5. Merecidísimo. Un 9,5 merecidísimo. Claro, a ver, yo personalmente os digo, confieso, yo creo que realmente merecería un 9. No por nada, sino porque creo que tiene más mérito la ficción, ¿vale? Pero bueno, quizá me estoy poniendo un poco tiquismiquis
y merece 9,5 porque dentro de su género es lo que es, ¿no? Dentro del género es lo que es. Así que nada, hasta aquí la reseña de Papillon. Espero que os haya interesado. Si la habéis leído, os leo en los comentarios. Así que dale a like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete, dale a la campanita para estar tanto en los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.